Bueno, hoy sí estamos transmitiendo desde Facebook. Vaya, ¿cómo hacemos esta situación? Fíjese que nosotros pues configuramos el enlace dentro de este icono, ¿sí? Donde dice corriente como conexión, ¿no? Entonces nos aparece esta ventanita. Aquí configuramos también el posible YouTube o red social de la que nosotros queramos ocupar, ¿verdad? IBM Club Video, Redimix, Ministerio TV, etcétera, etcétera. Aquí hay varias herramientas de streaming. Está Twitch, Tilek Live, Ustream, Vimeo, está YouTube y está Facebook también. Aquí está Facebook. Pero para meterse al Facebook, nosotros lo tenemos que configurar aquí en TUN Custom RTMP Server, ¿sí? Y metemos lo que nos presenta aquí. Ya les voy a enseñar. Aquí introducimos dos direcciones, ¿verdad? Aquí les voy a enseñar cómo aparece esta situación. Bueno, cuando uno, vamos a hacer de caso que este es mi perfil, ¿verdad? Vamos a hacer de caso que quiero transmitir en vivo, pero aquí desde mi perfil me tendría que aparecer el enlace del Facebook Live, ¿verdad? Que es este. Entonces, cuando yo le aplico aquí a la fanpage, si yo quiero transmitir desde mi perfil, solo le hago aquí y me tira esta pantalla. Miren, este tipo de pantalla. Igual pasa con la fanpage, que es esta misma que tengo aquí abierta. Esta es la fanpage. Solo que el formato de relleno es bien diferente a la fanpage. Observen acá, no me pide título ni nada por el estilo, ni dónde quiero transmitir, ni, bueno, sí, aquí me pide un título, pero no me dice dónde quiero transmitir, dónde quiero multiplicar la transmisión, ni nada por el estilo. Aquí es donde está saliendo en vivo la transmisión. Aquí ya no se puede configurar nada, de un solo sale el espacio donde yo tengo que hacer un comentario o contestarle a alguien si alguien está allí pues viéndonos, ¿ok? Ya pudimos configurar lo que es el relojito. Vamos 2 minutos adelante, pero no importa. Y estas son las pantallas que te tira cuando vos te metes a transmitir en vivo, pero luego le clicas aquí arriba donde dice conectar, ¿sí? Y te tira esta situación de URL, ¿ves? Introducción de URL, tenés que copiar esta, aquí cuando querés hacer alguna configuración más privada, ¿sí? O querés reconfigurarlo, pues aquí cambias esta situación, te da como reconfigurar todo esto para hacerlo más privado. Yo al terminar este video tutorial lo voy a cambiar para que no me vayan a hackear la situación, la página ni por el estilo. Y cada vez que vos vas a iniciar una transmisión en vivo, esto se renueva, este código no es el mismo siempre, se va cambiando, esto se va actualizando poco a poco. Cada vez que vos entras a la pestañita de transmitir en vivo, ya te aparece otro de estos. Entonces, este lo pegas allá donde dice URL en la ventanita de URL. Aquí vamos a hacer, ups, me salí de allá, vaya, sí, aquí dice URL, copias esto, ¿ves? Copias y pegas aquí. Un ejemplo, va, copio y pego, control B, pegar, aquí copio y pego, y luego le das guardar y cerrar, y ya.
Entonces empezás a transmitir. Aquí, y tenés que apretar este botoncito para que empiece a transmitir. Y aquí ya estamos en vivo, ya llevamos 5 minutos con 15 segundos en vivo. ¿Sí? ¿Me entendieron? Espero que sí. Y así es que transmitimos en vivo. Este les dije yo que era mi perfil personal. Y les voy a explicar la configuración de lo que es la captura del escritorio, cómo se saca. Pues para poner la captura del escritorio, déjenme comentarles que este lado donde tengo el puntero, donde se está moviendo, ¿sí? Donde dice stream, aquí, de este lado siempre se va a colocar lo que está en vivo, ¿sí? Si yo le doy acá, aparece esto en vivo. Ahorita lo están viendo en vivo, ¿sí? Entonces, vamos a configurar la entrada de lo que es el escritorio, porque la vez pasada pues no lo habían, yo lo vi en un tutorial en YouTube y no captaba de dónde sacaban esa cuestión. Supuestamente lo dejaron bien explicado, pero yo no lo entendía, pero igual. Acá va agregando uno este tipo de entradas. Esto es como la barra de herramientas de entradas, ¿sí? Aquí he configurado esta situación que vamos a cerrarlo. Y pues está una entrada fija de audio, lo que es el micrófono. Está el título, ¿sí? Yo le doy pausa aquí y le doy play, se vuelve a activar, ¿bien? Qué bonito. Estas son tipos de entradas de captura de video, ¿ok? Ya sea por medio de pantalla, de audio. Esta es la captura de audio de lo que sale adentro de la computadora. Esto no, sí lo puedo escuchar yo aquí afuera, pero se capta el sonido de manera más directa y más limpia cuando lo introducimos acá a la pantalla principal de la que está saliendo en vivo. Ahora, ¿cómo se mete aquí? Porque el hecho de que la tengamos aquí es una cosa y introducirla adentro de esta captura de pantalla y de audio también es otra vaina. Entonces aquí puchamos este engranaje, ¿sí? Engranaje, puchamos aquí en Input Setting, que significa configuración interna de la captura, y aquí ponemos en multivista. Escogemos una configuración de la multivista que queremos en esta misma pantalla que sale acá, que es la misma que está aquí. ¿Sí? Es la misma que está aquí. ¿Ok? Entonces, escogemos una de estas, de cómo queremos que aparezca una situación. Si nosotros escogemos esta, todos los adornos visuales que he agregado acá van a aparecer de esta manera. Miren, o aquí, o así, o así. Pero igual, aunque nosotros escojamos una configuración de estas, nosotros la podemos ajustar tanto por medio de esta herramienta del multiview o esta otra que es la ventana de posición. Esta ventana de posición me permite agrandar o achicar los adornos. Miren allá abajo cómo este cambia la configuración cuando yo le muevo esta teclita virtual, ¿sí? Ahí lo agrandé y se salió de escena. Lo achico y vuelve a aparecer y lo achico más y hasta que ya no se mira. Entonces, allí podemos ir jugando con las medidas virtuales. Hemos hecho un corte, porque de hecho creo que aquí, bien si aparece, podemos hacer recortar, si nosotros queremos recortarle la fecha, pues también podemos hacer esto y desaparecerlo o solo dejar lo que está allá abajo. ¿Ves? ¿Ves? Podemos jugar un poco con esto. Podemos dejar esto aquí abajo y podemos poner otra
otra pestañita, otro adorno de estos en la misma pantalla y solo ir ocupando ciertas secciones, ¿verdad? Entonces así está la cosa. Vaya, por ejemplo, vamos a agarrar otro. Bueno, voy a regresar a su estado casi natural. Así lo había dejado yo. Vamos a agarrar otro. Por ejemplo, el título, que es el que yo tengo aquí arriba. Miren cómo se agranda y se hace pequeño. ¿Sí? Entonces ese es otro detalle. Vamos a dejarlo de esa manera. ¿Por qué lo pongo acá? Bueno, yo lo pongo acá con la idea de que me cubra un poco la barra de direcciones virtuales. Con eso lo que logro es de que pues no permito que cualquier hacker sepa mi URL, desde dónde estoy transmitiendo, cuál es la URL de mi página, para que no me la hackeen. Ustedes saben de que esta situación está, uno tiene rivales, uno tiene competencia, uno tiene gente que lo envidian a uno, entonces uno trata de protegerse de esta manera. Puedo dejar esta acá o también la podemos dejar abajo. De hecho, permítanme, la puedo poner. Esta sería realmente una verdadera configuración. ¿Sí? Aquí voy a tapar el reloj, pero ya lo vamos a arreglar. Esto es lo que verdaderamente hacen en las televisoras para configurar verdaderamente una pantalla preparada, ¿verdad? A ver. Así, algo así. Algo así quedaría verdaderamente como tendría que ir configurado. De un lado tenemos mi nombre y del otro lado tenemos los datos, ¿verdad? Bienvenidos al avance con Douglas Pacheco en vivo. Avance de noticias, no sé qué madre más dice. Bueno, así está el detalle. Pero como nosotros lo dejamos de otra manera, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dejarlo así porque pienso de que no sería muy necesario por el momento tapar la URL. Como les digo, aquí uno le da pausa. Aquí estoy ubicado, sí, se ubican, sigan el puntero, sí, el puntero, aquí está, uno, le doy play y sucede eso. ¿Sí lo vieron? Aquí. Bueno, entonces, ¿cómo sacamos esto? Ya les dije que solo con sacarlo no es lo mismo que meterle todo esto a pantalla o tener todo esto acá. Sí, poco a poco vamos agregando todas las herramientas. Ahí les explicaba cómo he ido metiendo estos adornos visuales, pero también están también las otras situaciones, como por ejemplo, aquí les explicaba que este es el audio interno de la computadora, de lo que sale en la pantalla, y también está el micrófono, que de hecho no lo veo. Uno, dos, pero sí está agregado. Quiero ver a dónde tendría que estar. Ahí está. Ahí está. Ese es el micrófono. Entonces, eso ya está agregado a lo que sería la captura de video. Este es el micrófono de la computadora. Este es el título. Este es el stickers de la hora, el tema, la fecha, de dónde estamos transmitiendo, etcétera, etcétera. Y este sería el audio interno
de lo que presenta la pantalla del escritorio, ¿verdad? Entonces, como les digo, estas son las posiciones, las herramientas de cómo se adecuan en la pantalla. Ahora, cerramos acá y independientemente también cada uno de estos tiene este formato de herramienta de captura. Aquí uno va pues experimentando, que de hecho esto nunca lo he movido. Ahí uno cambia de colores. Hola, qué chingón, veo. Se mueve el verde, ey, mira qué chivo, De hecho, cuando uno quiere configurar propiamente desde la ventanilla de configuración, no se puede configurar esto. Pero aquí sí. Si yo lo quiero dejar así, pues lo dejo así. Miren. Ya. Esto nunca lo había movido. Stretch negro. Estiramiento y todo eso. ¿Verdad? Clave de color. Corrección de colores. Aquí es para ir jugando todo esto en la pantalla. Pero este es específicamente para el banner donde está mi nombre. Específicamente y exclusivamente para el banner. Todo lo demás está de la misma manera. Solamente ha cambiado el color de esto. ¿Sí? Igual esta, a pesar de que es audio, tiene la misma herramienta, el mismo trazado, todas estas situaciones de herramientas, ¿ok? Luego, ¿a dónde sacó esto? Todo este cuadrito, de aquí. Aquí vas a ir definiendo diferentes entradas. Está para meter el funcionamiento del DVD, listas de reproducción, las cámaras. Ahorita no he metido ninguna cámara. De aquí sacamos lo que es el escritorio. De aquí esta herramienta te sirve para otro tipo de cámara vía remota, ¿sí? Entonces de aquí sacamos el escritorio, escogemos este y por medio de este icono sacas todo lo que sale en la pantalla de tu computadora, de tu monitor. Todo, incluyendo el navegador, otro programa. Por ejemplo, podemos sacar la lista del menú y de aquí escogemos también, pudiese ser el Windows Media, que ahí está saliendo en este momento en la captura del escritorio, tal vez no de manera completa, ¿verdad? Sino que tal y como yo lo tengo en la pantalla. ¿Ven? Y yo le doy play aquí y empieza a sonar. ¿Ya? Ahorita está sonando el video que estaba en la lista. Sí, y yo no lo estoy escuchando aquí afuera donde yo estoy hablando, pero ustedes allá dentro de la pantalla, de la captura de pantalla, sale el sonido tal cual, y me imagino que pues que interrumpe también lo que yo estoy hablando, tal cual como es, ¿verdad? Entonces yo le doy stop, minimizo, ¿sí? Y ya se quita de la captura de pantalla, ¿sí? Pues aquí, de aquí saco lo que les digo. Entonces aquí le doy OK. Y allá abajo tenemos otra captura de escritorio. Esta no aparece nuevamente pues porque como ya la estoy utilizando, yo le doy cerrar porque estoy utilizando esta. No pueden haber dos al mismo tiempo porque si no habría conflicto. Aunque yo primero tengo que darle entrada a esto para previsualizar lo que voy a meter a la pantalla que está en vivo. Que la podemos hacer de una manera cortante como esta, de otra manera así, como difuminada, algo así, ¿sí? ¿Ve? Emergente,
¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Miren. Hola, qué chulo. ¿Ve? Mm, miren, todas estas sirven para hacer corte de introducción de pantalla, ¿sí? Si yo tuviera un video aquí para mostrárselo, pues igual, así entra. Bueno, yo creo que ha sido suficiente el tutorial, como se los expliqué. Espero que no haya sido muy enredado. Este es el programa vMix, el programa, uno de los programas que suelen ocupar en las televisoras. Ok, aparte de este programa, ocupan consolas de sonido, mezcladoras de imagen, que se pueden adecuar con una computadora de escritorio. Yo ahorita estoy ocupando un computador portátil o una laptop. Ya con la computadora de escritorio, una buena computadora de escritorio con un buen caser, una buena tarjeta madre, donde le conectas una tarjeta de audio, una tarjeta de sonido, perdón, una tarjeta de video verdaderamente completa y capaz y que tenga suficiente potencia, pues le conectas todas las otras consolas con 24 canales para que le conectes una infinidad de micrófonos. Pueden ser 24 micrófonos, puede llevar también canales de video, canales de... Olvídense de todo. E incluso estas consolas y mezcladoras de video tienen canales de vía microondas. Hay un sinfín de situaciones. Un verdadero equipo de un canal televisivo pues ya va pues más allá de de todo lo que hemos ocupado aquí nomás. Bueno, me voy despidiendo. Su servidor, como les digo, Douglas Pacheco. Ustedes pueden encontrar mi canal en YouTube. Ahí está, sí, ahí se está moviendo la pestaña, el eslogan, el banner con mi nombre para que usted así me pueda buscar en YouTube. Ok, en mi fanpage, ahí está mi número de teléfono para que me le dé like también y se pueda comunicar vía WhatsApp con su servidor. Perfecto, estamos a las 11:34. Dios me lo bendiga, espero que les haya sido de bastante utilidad esta situación y explicación del BIMEX. Me voy retirando, pásenlo bonito, Dios me lo bendiga, chao.